Muy buenas tardes. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Quiero felicitarles por haber llegado hasta esta unidad, que es la última, que es el proyecto, lo que nos compete en esta tutoría. De verdad, muy agradecida por el esfuerzo, la dedicación, la calidad de los trabajos. Los felicito. Y bueno, este, doña Martita hoy no nos va a acompañar, pero yo voy a estar a cargo de la tutoría. Espero poder resolver todas las dudas que tengan del proyecto. Sé que es un proyecto que tiene un puntaje bastante alto y hay dudillas por ahí. Entonces voy a compartir pantalla y voy a proyectar el proyecto, ¿verdad? Como ustedes saben, no los puedo ver mientras que yo esté conversando, entonces pueden interrumpir sin ningún problema para ir resolviendo las dudas conforme vamos avanzando en la información. Me permito en ese momento apagar la cámara. Sepan que esta tutoría va a quedar grabada, posteriormente va a ser colgada en los entornos de la tutora Marta Picado y de mi persona. Les voy a pedir el favor que me avisen cuando ya se ven las instrucciones en la pantalla, si son tan amables. Entonces ya. Listo, muchísimas gracias. Ok, bueno, vamos a iniciar. Este es el proyecto final, es la segunda parte. Acordémonos que en la tarea 2 fue la primera parte del proyecto, donde se inició pues este proyecto final. Eh, Titulado Trabajemos la integración curricular. Se termina el 6 de agosto, es la última fecha para ser entregado antes de las 11:55 con un valor de 60 puntos, un porcentaje de 40. Entonces vean que el porcentaje es bastante alto. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Cuando se piensa en integración curricular, es necesario visualizar que este concepto se refiere al trabajo de las asignaturas en un currículo, pero desde el lenguaje. O sea, se promueve el uso del lenguaje para el desarrollo de conocimientos de las otras asignaturas del plan de estudio y se trabajan en forma integral para generar un aprendizaje significativo. Acordémonos desde las metodologías estudiadas, lo que se busca y lo que se viene buscando a través de los años es la integración, que no veamos matemáticas como un solo, o español o ciencias, ¿verdad? Sino que sea un solo, que sea un integral. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Identificar las ventajas de la integración curricular para el desarrollo de estrategias que promuevan el lenguaje como eje central de este enfoque. Reconocer las estrategias que faciliten el proceso de la competencia comunicativa de la integración curricular para la identificación de sus ventajas en los procesos de aprendizaje. Mantenemos siempre las mismas indicaciones, por lo general, bueno, que se realiza de manera individual, eso es muy importante, ¿verdad? Que se ve el sello particular de cada uno de ustedes en los trabajos. ¿Cuáles son los detalles? Utilizar letra Arial 12, interlineado doble espacio. Este proyecto consta de dos partes. La primera es la planificación de actividades para la aplicación de un modelo de integración curricular y la segunda parte es la visita a una institución en la que se realice la experiencia para desarrollar este planeamiento. Yo esperaría que ya ustedes en este momento pues tengan un lugar donde van a visitarlo, ¿verdad? Para poder aplicar este planeamiento. Yo sé que a veces se nos hace muy poquito el tiempo y todo va muy rápido. Por eso desde tareas atrás les veníamos anunciando pues que debían de aplicar este proyecto en aula. Es un ratito, yo sé que a veces cuesta un poquito que los profesores y profesoras les dé un espacio en sus aulas, pero es muy importante, indispensable, necesario que este pequeño espacio se dé, porque es la culminación de la asignatura. Si esta pequeña práctica o este primer acercamiento no se da, entonces lo que pasa es que pues la asignatura no puede darse por ganada, ¿verdad? Entonces vean que esto es casi que
indispensable, necesario, obligatorio, ¿verdad? Que ustedes se presenten a una institución. Bueno, aquí dice la segunda parte, debe buscar un centro educativo en el que pueda ingresar a realizar su práctica y tramitar los permisos que necesita para ello. Debe utilizar los anexos 1 y 2 para lograr el permiso requerido y el anexo 3 el día que aplica el proyecto en el aula. Por ahí recibí una consulta en el foro de que parece que uno de los anexos dice primer cuatrimestre. Ustedes sin ningún problema pueden cambiarlo y pueden poner segundo cuatrimestre. Por eso no hay problema. Cuando se le otorgue el permiso para trabajar con un grupo de primer grado, debe ir a conversar con la persona docente para que investigue los temas que están trabajando con el estudiantado en las materias del currículo. Español, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Yo sé que esto es un poco complejo porque cuando ya nosotros estamos en la práctica, ya uno conoce más cómo hacer esta integración. Yo sé que nosotros que estamos empezando, pues es un poquito más complicado, pero bueno, vamos a ir conversando sobre el tema y vamos a ir viendo cómo resolvemos esta parte. Actividad 1, planeamiento. Lea cuidadosamente el capítulo 5 de la unidad didáctica, integración curricular. En este capítulo se presentan 6 modelos de integración curricular. Lea con atención cada uno y seleccione con el que desee trabajar este proyecto. Ahí en el capítulo hay opciones de cómo hacer esta integración curricular y ustedes deben de seleccionar la que ustedes consideren apta para lo que quieren hacer. Ahí hay un video, ahí le permite comprender mejor lo que significa la integración curricular, pero es como un ejemplo de esto mismo. Usted debe elaborar un planeamiento en la siguiente plantilla con el contenido procedimental 13 y 13.1 del programa de estudios de español para el nivel de primer grado. Vamos a realizar la lectura de los contenidos curriculares procedimentales y los indicadores de aprendizaje para que comprenda cómo establecerá el lenguaje como eje de su planificación de integración curricular. En las diferentes tareas se ha trabajado el lenguaje, entonces eso nos va a facilitar un poco ajustar las actividades que teníamos a lo que la docente está viendo, pero bueno, me estoy adelantando, más adelante vamos a ver eso. En la plantilla debe de utilizar la columna denominada estrategias de mediación y completar las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Utilice en los 3 momentos las actividades que usted planeó en las tareas 1 y 2. Analice los temas que la docente está trabajando en las asignaturas, ¿verdad? Ciencias, estudios y matemáticas, y piense cómo se puede abordar desde el lenguaje integral esas asignaturas para generar integración curricular. Utilice el siguiente cuadro que se encontrará en formato Word en el entorno para elaborar el planeamiento. Por ahí recibí un mensajito que no estaba en formato Word, entonces ahora se los adjunto en el correo interno para que todos tengan el acceso. Le explicaba yo a una compañera que también me hizo una consulta que sabemos que ahorita la plantilla que está actualmente vigente es un poco diferente ya. Yo le explicaba, para que ustedes sepan, que esta asignatura de este cuatrimestre se construye desde 2 cuatrimestres atrás. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque no es solo construir las actividades, sino es todo una tarea de montaje de los entornos y esto pues lleva su tiempo. Entonces, cuando se planteó esta asignatura, en aquel momento, pues esta plantilla todavía era funcional. De todos modos, yo les explico. Aquí lo que se quiere es que ustedes empiecen a tener, que es lo que yo les decía en tareas pasadas, un panorama general de cómo es la estructura de las diferentes plantillas, ¿verdad? Lo más importante es que ustedes comprendan y vayan reconociendo indicadores conceptuales, procedimentales, ¿verdad? De todos, de cualquier plantilla, de cualquier asignatura,
y que vayan identificándolas. De todos modos, si ustedes pueden observar, ustedes, por ejemplo, de esta plantilla no deben de tocar nada más que las estrategias. Entonces, eso es como para que ustedes tengan una noción de que hay una columna de indicadores, de lo que se espera, ¿verdad? De la construcción de las actividades. Y nosotros, por esta vez, aunque no sea la plantilla que está ahorita en la actualidad, como les decía, vamos a dejar esta misma. Y vamos a trabajar en las actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. ¿Ok? En la actividad de inicio, recuerde que debe motivar al estudiantado para generar interés en el trabajo a realizar, por lo que para este primer momento utilice alguna de las actividades que planificó en las tareas 1 y 2 que se adapte a esa situación. Explique claramente en qué consiste la actividad que propone y describe la actividad, cómo acomodar al grupo. Es importante que ustedes pongan que va a estar en parejas, en grupos. Ustedes dicen, es como innecesario, ¿verdad? Pero a veces es importante porque eso también va a depender, digamos, de la carga que tenga la actividad como tal, ¿verdad? No es lo mismo que usted haga una actividad donde sea 6 o que una actividad individual, ¿verdad? Eso va a depender de la dinámica y eso va a limitar o a enriquecer las actividades, ¿verdad? Depende de la actividad que ustedes plantean. Después está la actividad de desarrollo. Para este momento establezca el modelo con el que va a trabajar, que era de los que hablábamos arriba, de los modelos que se nos proponen en la unidad. Verá que hay varios modelos por desarrollar. Explique a la luz de la unidad didáctica paso a paso lo que él realizará siguiendo el modelo e incluya los siguientes aspectos. El tema que trabajará como eje principal en la integración, establezca la organización del grupo para participar de sus actividades, proponga 3 actividades que le permitan el trabajo de integración, además de las actividades planeadas en la tarea 1 y 2 para abordar los temas de las asignaturas que integran en este momento. Entonces vean que ya llevamos una, una actividad de inicio y llevamos 3 actividades de desarrollo. Explique con detalle lo que realiza para desarrollar cada tema de la asignatura que integra. Prepara el material para las actividades. Este debe ser original, elaborado con materiales reutilizables preferiblemente. Si utiliza imágenes para la elaboración de sus materiales, debe hacer su respectiva referencia al final del trabajo. Recuerde que lápices, que era lo que hablábamos en la tutoría pasada, recuérdese que lápices, goma, tijeras, hojas impresas no son material, ¿verdad? Que no es material preparado por ustedes, porque ya es un material que está hecho, por decirlo de alguna manera. Profesora, disculpe. Dígame. Con respecto a lo que son las actividades, bueno, en inicio va solamente una, se elige entre las que ya se hicieron en las 2 primeras tareas. Se elige alguna. Para el desarrollo, dice que hay que proponer 3 actividades, además de las que están en la tarea 1 y 2. Ese además no es que son 3 y todavía las de los trabajos, esa es la parte que no comprendo. No, son 3. Porque yo estuve revisando la rúbrica porque hay una duda también que me llegó sobre eso. Y la rúbrica dice que son 5 actividades. Entonces, por eso yo siempre les digo, cuando ustedes tienen alguna duda, váyanse a la que manda, que es la rúbrica. En la rúbrica nos califican 5 actividades. Entonces son una de inicio, 3 de desarrollo y una de cierre. Ok, entonces cuando dice proponer las 3 actividades y dice que también pueden ser de las de la tarea 1 y 2, yo puedo tomar de esa tarea y no hacer otras nuevas. Por supuesto que sí se pueden tomar, porque vamos a ver, esa era la idea inicial, ¿verdad? Que ya ustedes tuvieran trabajo adelantado. Por eso yo les decía, planeen bien las actividades, porque la idea es recurrir a ellas, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan. Entonces aquí dice, proponga 3 actividades que le permitan el trabajo de integración, además de las actividades planeadas, o sea, que ustedes pueden, ya sea, es que ese además crea confusión, porque lo que quiere decirme es que yo puedo hacer las estrategias o puedo tomar las estrategias que ya yo planteé en tareas anteriores. Okay, Cualquiera de las 2 opciones es válida.
Entonces, en ese caso, Profe, como ya tenemos también material elaborado de esas actividades pasadas, ese mismo material yo lo puedo utilizar para presentarlo. Por supuesto, Jenny, esa es la idea. Hubo unos Ok. materiales, unas cosas bellísimas que prepararon que vale la pena que las utilicen, ¿verdad? Siempre y cuando nos permitan, porque vea, yo les voy a decir una cosa, la idea es que ustedes aquí, bueno, un poquito más adelante lo vamos a ver, que ustedes traten de integrar, digamos, las otras asignaturas. Entonces, por ejemplo, la lectura era, voy a dar un ejemplo, vi una que era una muy bonita de unos elefantes que se perdían en el bosque, no sé, algo así, unos dibujos muy bellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros integrar con una lectura que ya tenemos de unos elefantes las demás materias, ¿verdad? ¿Cómo vamos a integrar, por ejemplo, matemáticas? Entonces, podemos integrar matemáticas porque entonces el niño en algún momento va a contar la cantidad de elefantes que se perdieron en el bosque, con ayuda de una imagen, por ejemplo. En ciencias podemos integrar, no sé, ayúdenme, digamos, un bosque, unos elefantes perdidos. ¿Qué podría ser de ciencias? Ahí, las Tal vez si plantas. son, pero tal vez si ellos son herbívoros o carnívoros, entonces ya se incluye ese tema. Excelente, o sea, no es que ustedes tienen que salirse, no, 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 ustedes digamos, con lo que ya ustedes tienen, ustedes integran elementos o aspectos que nos sirvan para evaluar las otras asignaturas. Ok, entonces en estudios sociales, no sé si me ocurre, bueno, en realidad no sé si es en estudios sociales o en ciencias, el hábitat, porque eso se ve en algún momento en las dos asignaturas, el hábitat, no sé, que ustedes traten de alguna manera creativa de unir a las estrategias que ya ustedes tienen elementos de estas asignaturas. Es así, sencillo, porque yo sé que uno si lo ve desde afuera es muy complicado. Pero, por ejemplo, en el modelo de telaraña de integración curricular, hay algunos ejemplos para que ustedes se ayuden, ¿verdad? Entonces ahí decía algo como es que no preciso porque no tengo aquí el libro a mano, pero era como de algo de los profe, sentidos. ¿Ah? de hecho yo le iba a comentar algo sobre ese modelo, el de telaraña, porque está el Ajá, de telaraña y está el de modelo telaraña para lenguaje. ajá, Pero en mi caso yo pensaba usar el que solo dice modelo telaraña. ujú, Ese tiene, ¿cómo le digo? Como 5 separadores, por decirlo así. Está el arte, matemáticas, escritura, lectura y salud. ujú. Pero en este caso nosotros solo trabajaríamos las 4 asignaturas. O Ujú. ese nombre, qué sé yo, arte, escritura y lectura y salud, se debe de colocar y se debe trabajar así, Ah, o yo no, hago no. la figura, por decirlo así, pongo en el centro el tema y arriba pongo matemáticas, estudios y así, lo adapto a lo mío. Exactamente, digamos que eso lo que nos proporciona la unidad es como un ejemplo, pero entonces ustedes, por ejemplo, este modelo de telaraña integración curricular lo ajustan a las solicitudes del trabajo. Entonces, ok, entonces en vez de poner arte, vamos a poner estudios, por ejemplo, estudios, mate, ciencias, y no vamos a ver escritura, sino que vamos a ver estudios, ¿verdad? Entonces, Ahora, este mismo modelo, ustedes lo ajustan y pueden, a mí, bueno, es que a mí me gusta mucho, la verdad. Ese modelo telaraña para mí es muy bonito de trabajar, accesible y en alguna medida fácil. Entonces pueden trabajar eso sin ningún problema. y en el tema de ese caso, ahí las actividades son muy cortas, por decirlo Ujú, así. Por ejemplo, en matemáticas dice sumar las edades de todos los miembros de la familia. Yo puedo usar ujú. actividades así de cortas, qué sé yo, que yo utilizara un cuento y yo les pongo a sumar a ellos cuántos personajes habían, por Vamos a ver, decirlo así. las actividades tienen que estar descritas paso a paso. Tenemos que, por ejemplo, ¿cuáles actividades hizo usted para la tarea 1? Un ejemplo de una actividad. O en la Es tarea que Ya eso te es lo 2. digo, que, porque por aquí lo pongo a mano. profe, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué pasa si en Ujú. la tarea 1
no se acopla con nada con la tarea 2. Porque al menos yo utilicé en la tarea 1 un cuento porque era grupal, utilizamos un cuento distinto a la tarea 2. Pero las estrategias no nos sirven. No, es que no. Ahí en la tarea 1 utilizamos lápices y de colores y dibujos y dice que no se puede utilizar nada de eso. No, sí se puede utilizar. Lo que pasa es que no es un material como válido construido por usted, ¿verdad? Nosotros de hecho podemos utilizar lápices, hojas, tijeras, pero eso no es un material que nosotros construimos. Cuando nosotros decimos que construimos un material, es un rotafolio, o yo me refiero a un teatro de sombras, o me refiero a un bingo, cosas que nosotros construimos. Sí se puede llevar lápices, hojas, o que usted hizo no sé, bueno, eso es muy elevado para ellos, pero un crucigrama, ¿verdad? O sea, algo que usted haya construido específicamente para esta lectura, no algo que No, ya está comprado. ¿Me explico, Ana? no, profe, no. La tarea 1 con mis compañeras es un cuento totalmente distinto al cuento número 2 que yo utilicé y las estrategias, como le digo, imprimimos imágenes y los ponemos a pintar, nada que ver. Y ya, yo pongo a pintar a los chiquillos imágenes, van a dejar puntos, son un material construido por mí. ¿Y en la 2 qué se hizo? Solo la parte de inicio, pues yo utilizo la caja, la casita de Dorita con los títeres que yo hice de cartón. Ahí sí, porque yo a ellos les pongo el suelo y les cuento el cuento interactivo. En esa se utilicé la actividad número 1 de inicio. En las de desarrollo, a través del cuento de Dorita, yo inventé 3 actividades, se podrán. Igual con la integración de ahorita con matemáticas, ciencias. Sí, súper. Vamos a ver, nosotros les damos la opción de que utilicen las estrategias que ya se construyeron porque sabemos que ustedes sacaron tiempo, construyeron material y demás. Yo esperaría que las actividades se puedan ajustar. Esa es la idea inicial, como usted decía, eso es como muy particular de cada uno por eso, porque no hay por ejemplo, una uniformidad de cuento. No es que yo le di un cuento y todos hicieron el mismo, no. Usted hizo unos títeres preciosos, el otro hizo otra cosa, cuentos completamente diferentes. Entonces, obviamente, tenemos una gama de estrategias, pero si usted me está diciendo que usted en la tarea 2 construyó eso y le sirven, pues no, hombre, ni qué pensarlo, lo llevamos a la práctica, eso es lo que podemos hacer en el aula. Bueno, pero si yo no meto nada en ese proyecto de la tarea 1 porque no me sirve nada, o sea, es que la tarea 1 es totalmente Jamás, distinta. no hay ningún problema. Ustedes toman lo que les sirve y lo hacen bien bonito, lo relacionan lo de matemáticas, lo de ciencias, de manera muy ligera, no se preocupen, porque yo sé que ustedes no van a ir a dar una clase ni de matemáticas ni de estudios, es que ustedes empiecen a tener esa noción de integración con actividades muy sencillas. Es como decía ahorita Ana, bueno, que cuente cuántas personas de la familia hay. Bueno, pues ahí ya estoy utilizando algún concepto matemático porque estamos contando los miembros de la familia. ¿Me entiende? Algo sencillo, no se estresen, no se angustien, que hay que meter así todo una... No. Vamos a meter cositas que nos sirvan para reforzar las otras materias. Desde la Profe, sí, integridad eso del te iba a lenguaje. decir, porque eso, si los ponemos a hacer muchas cosas, 2 lecciones no nos van a alcanzar. Jamás me alcanzan. No. De las actividades que En mi tenemos, caso, vamos. yo había trabajado, en mi caso yo había trabajado con un bingo y había trabajado con unas adivinanzas y unos globos y formar palabras y esas cosas. Entonces, yo esa actividad, o sea, utilizo la idea del bingo, por decirlo así, pero la modifico nuevamente a lo que ellos están viendo. Eso es lo que yo entiendo. Perfecto, eso es. Yo sé que, como les digo, a veces a uno se le hace un poquillo confusión porque uno dice, ¿cómo voy a hacer, verdad? Pero es eso, no se estresen porque yo sé que eso ahorita es un poquito complicado. Yo en eso, yo soy muy consciente y que a veces depende también de la accesibilidad de la docente, ¿verdad? Porque si ustedes pudieran mantener su cuento y sus actividades, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si la docente le dice a Rachel, no, es que tienes que ver
No sé, se me ocurre algún tema de primero que estén viendo, no sé, En mi sinónimos. caso, las monedas, Ajá. profe. ¿Qué están viendo? Las monedas. Ay, Dios. ¿Y qué vas a hacer? Ay, Jesús. En mi caso pienso Ajá. hablar con la docente porque yo hice la práctica con ese grupo. Ajá. Entonces, luego terminando la práctica con ellos, digamos. Entonces, yo los Ujú, conozco sí, y sí. sé que en lo que es cuestión de números, ellos están atrasados, ¿verdad? Ellos no Ajá. reconocen números, cosas así. Entonces, pienso decirle que si puedo meterme por ese lado. Sí, sí, sí. La idea es que Porque ustedes imagínate, digan, los voy a poner a sí, no, comprar elefantes. sí, eso es que sí, 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 digamos, por eso no se preocupen, yo personalmente, yo sé que doña Marta vamos a valorar, aunque sea que haya una pincelada, porque sabemos primero que no son sus estudiantes, que ustedes no pueden llegar a definir o a decir qué hacer, ¿verdad? Si la docente pudiera darles ese ratito para que ustedes hagan libremente lo que ustedes quieran, ¿verdad? Porque son 80 minutos, pues sería genial porque ustedes se traen la lectura, se traen el desarrollo del lenguaje, motivación y se pueden, pues, de una manera tranquila, pues trabajar. Si les ponen un tema, como acaba de decir la compañera, las monedas, pues ahí, ¿verdad? Tendríamos que ajustar algún tipo de cuento o de situación, ya ahí sí tendríamos que cambiar un poquito todo, ¿verdad? Siempre tratando de jalar las actividades que hemos trabajado de lectoescritura y aplicarlas a las diferentes materias, que yo sé que eso es complejo. O sea, yo entiendo la dificultad porque hay un montón de situaciones externas a ustedes que los pueden limitar, ¿verdad? Que a veces no facilitan, sino que limitan un poco. Pero entonces, bueno, cada quien valore lo que hemos conversado, las posibilidades que tienen. Si tienen que hacer pues actividades nuevas, pues tendrán que ahí como que jugar. Dígame. A mí, profe, el profesor de primero aquí en la escuela Fincados de Rifrigo me dio el viernes, me dice, como el viernes, yo los chiquillos, ya como es viernes, el cuerpo lo sabe, yo el viernes lo hago para relajarme con ellos, para comentar todo lo que he hecho el transcurso de la semana. Me dice, yo el viernes se lo doy a usted para que usted juegue con ellos todo lo que quiera. Ay, pues genial. Entonces, ve, entonces digamos, si uno tiene esa posibilidad, Anita, qué bonito, porque entonces uno va libre, trabaja con el tiempo y todo. Genial, me parece súper bien. ¿Cuándo vas a ir el otro viernes? Sí, el viernes, si Dios quiere. Bueno, de ahí muchísimos éxitos. Yo sé que te va a ir súper bien. Profe, Ok, disculpe, dígame. entonces, donde empieza ahí que dice el tema como eje principal es el tema que nos dé el docente para elaborar la actividad. Bueno, el tema Eh, de lo que ellos estén viendo sí, en español. sí, Jenny, porque vamos a lo mismo. Si el docente les deja, por ejemplo, como Anita, que le deja pues libre, pues ustedes se traen el tema completo. Si él les da un tema, por ejemplo, como las monedas, como a Rachel, entonces ya ahí estamos un poquito más limitados, pero entonces lo que tenemos que hacer es ingeniárnosla para con ese tema que nos dan, traernos las actividades de lenguaje y poder aplicarlos, porque bueno, la idea, acuérdense que la idea de todo esto es el lenguaje, ¿verdad? Lectura, escritura, lenguaje, comunicación oral, comunicación escrita, ¿verdad? Entonces, al final, pues a veces tenemos como que ceder un poquito y cambiarlo, pero como les digo, yo en eso soy muy consciente y yo valoro todo el esfuerzo, todo lo que ustedes hacen y que vayan, digamos, y se enfrenten a un grupo que tal vez no conocen, a un docente que tal vez esté ahí con ustedes, ¿verdad? Y ustedes se sientan ahí como vigilados y demás. Pero entonces vamos a ver, la pregunta era, si el profesor le da un tema, ese es el tema que ponemos ahí. Si ustedes pueden traerse, porque son un poquito más libres y les van a dar los 80 minutos, entonces ustedes buscan un tema, qué sé yo, le ponen el nombre del cuento o de alguna actividad o inventan un cuento bonito, ¿verdad? Eso como les digo, este proyecto es como muy particular de cada estudiante, porque entonces va a depender de las situaciones que le rodeen. Pero entonces sí, sería, digamos, el título del tema que le dé el docente. Ok, En tu perfecto. caso. Muchas gracias, profe.
Gracias por la pregunta, Jenny. Profe, dígame. Ya para acomodar esto en lo que es el planeamiento, en lo que es la actividad de inicio, por decirlo así, ok, yo voy a trabajar con el cuento que utilicé en el primera parte del proyecto, ¿verdad? Ok. Entonces, yo coloco ese nombre, es el nombre del cuento. En actividad de inicio, desarrollaría una actividad que utilicé en el primer proyecto. Ahí incorporo el tema que ellos están viendo, ¿verdad? Y lo adapto la actividad. Entonces, en el desarrollo, de igual manera, sigo trabajando con el mismo cuento, pero se va a trabajar, qué sé yo, en matemáticas, como le mencioné, la moneda. Yo coloco, qué sé yo, actividad de desarrollo, primera actividad, matemáticas, la moneda, qué sé yo, y ahí desarrollo la actividad. Luego estudios sociales y pongo el tema y así, como para que quede más explicado. Sí, porque digamos, ahí yo estaría observando de manera más específica qué actividad va a trabajar para cada asignatura. Lo podría hacer de esa manera. En el desarrollo no hay problema. Igual en el desarrollo nos piden tres actividades, entonces digamos que estaría quedando una por fuera, pero acordémonos que español va a permear todas las actividades, ¿verdad? Las que tenemos como por fuera son ciencias, mate y estudios, porque la de español, pues de ahí con el lenguaje, pues va a estar presente en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. ¿Verdad? Entonces, más o menos como que tengamos eso. Si ustedes ocupan hacer 4 actividades, no hay ningún problema, ¿verdad? Tampoco. O sea, si ustedes ocupan Sí, yo hacer pensaba, una... digamos que en el inicio, yo pensaba que en el inicio se podía usar lo que era la de español, por decirlo así, porque es la lectura del cuento y todo, la Ajá, introducción. perfecto. Y las otras tres en el desarrollo y hay una de cierre que abarque, digamos, algo en general. Sí, súper bien. Me parece excelente que ocupen la de español para el inicio. Igual siempre es importante que ustedes pongan como el detallito, ¿verdad? Para que quede como más especificado, que quede más claro. Sí, me parece súper bien, Rachel. Voy a estar esperando revisar. De mi hija. Profe, Dime. buenas, soy Maricruz. Hola. Profe, es que yo entré un poquito tarde y vieras que, porque no podía entrar, digamos, pero es que mi preguntita es, bueno, ahorita esa compañera preguntó algo y me quedó un poquito más claro, porque tenía duda en esa parte, que es eso, que dice, analice los temas que la docente indica y están todas las asignaturas, digamos, las ciencias, estudios sociales y matemáticas. Esa era mi duda, o sea, entonces todo eso hay que integrarlo en el planeamiento que se debe hacer. Sí, por ejemplo, Rachel le dieron el tema de las monedas. Entonces, Rachel va a ingeniárselas para calzar ese tema con matemática, estudios y ciencia. No sé si me oíste cuando yo dije que no debían ser estrictamente correspondientes, podían tener algún indicador, alguna pincelada, porque yo sé que es complicado a veces, digamos, como hacer una integración con tantos temas y tantas actividades y todo, ¿verdad? Entonces, que ustedes se traigan las actividades que vienen de lenguaje, lectura, comprensión oral, comprensión escrita y las puedan modificar un poquito. Algunos tendrán que modificarla solo para que tengan algo de las materias que nos competen. Otros tendrán, como Rachel, que inclusive meter un tema. Pero es como yo le decía ahora a Jenny, eso va a depender de la exigencia que tenga cada uno a nivel de aula. Porque no es lo mismo como Anita, que le dieron las 2 lecciones libres y que ella pueda aplicar su planeamiento de manera libre sin tema, a que nos den un tema. Entonces, eso va a ser como muy propio de cada estudiante dependiendo de su situación en el aula y las condiciones que le den. Pero más o menos, entonces, un ejemplo, porque digamos, yo voy a hacer la práctica con la docente con la que yo hice la práctica el año pasado. Pero ella, digamos, ella es muy accesible, bueno, yo la conozco, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, si ella a mí me dice, igual como esta otra compañera, no, está libre, le voy a dar las 2 lecciones, usted hace de los temas que usted quiera. Entonces, digamos, ya yo podría, entonces nada más recurrir a lo que ya yo hice anteriormente.
Por supuesto, entonces yo me traigo los materiales que yo utilicé, las estrategias, eso sí, les doy un formato bien bonito, bien explicadas, paso a paso. La de inicio es una, de desarrollo son 3, en algún caso podrían ser 4 si son necesarios, y la de cierre. Y yo me traigo porque entonces no va a haber un tema específico, porque si no el tema va a ser, qué sé yo, no sé, el tema que usted le quiera poner, lectura activa, comprensión oral, no sé, el tema que a usted se le ocurra, Sí, pero entonces ya no va a pero ser un... entonces, digamos, un ejemplo, yo hice en la primera tarea, Ujú, hice la lectura del el señor, el día de campo de Don Chancho. Entonces ahí salen varios personajes, ¿verdad? ajá, Entonces, un ejemplo, igual como dijo la otra compañera, en eso yo puedo, digamos, si la maestra no me diera tema, ¿verdad? ujú, Si la maestra no me diera tema, entonces, igual en ciencias, yo podría usar eso como decir, bueno, los tipos de animales, ¿verdad? Si son mamíferos, si son aquí, ujú, bueno, ahí, ¿verdad? Ok, en matemática, como una suma, somos chiquitos de primero, ¿verdad? Entonces, ujú. como decir, ¿cuántos animales aparecen en el cuento? O sea, ¿verdad? Enumérelos o algo así, un ejemplo. En estudios sociales, bueno, en este momento no se me ocurre nada, pero Sí, digamos, sí, 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 ahí. entonces, digamos, así más o menos yo lo podría abarcar si me dan el tema libre. Ujú. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque entonces usted va a poner su tema, lo que usted va a trabajar. Sí, profe, pero otra cosa, Profe, de digamos, hecho yo lo había ¿cómo entendido así monto como yo la eso? compañera. Entonces, digamos, ¿cómo monto yo eso en el planeamiento? Digamos, tengo que especificar que una actividad de español, una es de ciencias, una es de español, sí, otras de estudios sociales, Ujú. o nada más las hago y se sacan ahí, obviamente, dependiendo Vamos lo a que digan, ver, digamos. que la compañera decía que ella lo va a especificar. Eso va a depender de cada persona cómo lo organice. Sí sería bueno como especificarlo. Igual yo tendría que al leer yo la actividad tendría que darme cuenta que se está desarrollando matemáticas o que se está desarrollando el área de ciencias, ¿verdad? Tendría que evidenciarse. Entonces, si usted solo quiere poner las actividades, no hay problema. Ah, ok. Está bien, Ujú. profe, muy amable. Gracias por la pregunta, Profe, Mari. en mi caso, Sí. yo había entendido igual que esa compañera. Es que, bueno, no sé, porque como usted mencionó lo de la moneda, eso es lo que ellos Ujú. están viendo en matemáticas. Pero, por ejemplo, en español, ella me dijo, ok, matemáticas estamos viendo la moneda. En español Ujú. vamos por la D. Vamos viendo oraciones con la D. En estudios sociales y ciencia me quedó a avisar por dónde era exactamente que iban porque ella estaba Ah, incapacitada. ok. Lo que usted va a hacer es una actividad. Pensé que ibas a trabajar la moneda en todas las No, asignaturas. no. Por eso entonces yo le decía, por ejemplo, al modelo telaraña en el centro, por ejemplo, aquí dice la familia. Entonces yo pondría el título de mi cuento y Perfecto. trabajaría Ah, ok. Ahora sí ya te todas. entendí. Sí, 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 Ajá. sí. No, súper bien. Ah, Súper bien, porque bueno. entonces lo que usted va a hacer, por eso te digo, vea que cada quien va a hacer como pueda y como mejor se ajuste a su realidad, porque entonces usted puede poner el nombre del cuento y entonces Y usted va a trabajo ir, todo. lo que va a identificar es, digamos, cada actividad de cada tema y se va a respetar, digamos, las necesidades que tenga la docente y se va a cumplir con los Ujú. objetivos del proyecto. Me parece Ah, ok, súper entonces sí. excelente. Ujú, Ah, ujú. bueno, profe, está bien, Ah, gracias. ok. Y después está la actividad de cierre, que para el cierre debe planificarse también en la plantilla, una actividad que lleve al estudiantado a concluir la temática que se ha estudiado, explicando paso a paso el proceso a seguir, indicando cómo se ordena el grupo y los materiales que se utilizan. Siempre pensemos que la actividad de cierre es una actividad, a mí me gusta, bueno, en lo personal, que sea una actividad de proyección, que los estudiantes puedan ver lo que sus compañeros hicieron. Vamos a lo mismo, aquí yo sé que va a ser un poquitito complejo porque, por ejemplo, bueno, ya entendí lo que me dijo Rachel, o sea, ya va a tener diferentes temas de cada asignatura con
con un enlace, con un centro que sería, digamos, el cuento. Pero entonces, para el final, digamos, si se trabajó, entonces sí podríamos hacer tal vez un cierre con algo de español, de lenguaje, ¿verdad? Que es lo que nos tiene aquí trabajando, ¿verdad? Lo que nos tiene aquí reunidos Una en obra de estas... teatro, profe. A ver, genial, una obra de teatro Una sería genial. dramatización. Perfecto, me encanta, sí, muy lindo. Pero me mandan fotos para verlos con el, haciendo todos los trabajitos, qué bonito. Entonces, digamos que me parece muy bien la sugerencia de Rachel, una dramatización. Eso a mí me va a permitir que con el cuento que ellos hicieron, pues bueno, lo entendieron, vamos a dramatizar unas escenas. Bueno, eso está muy lindo. Y ya terminamos. Yo siento que aquí lo más complejo va a ser esa organización de planeamiento. Yo quisiera tener las respuestas para todos, pero vamos a ver, espero que lo que hemos hablado, los ejemplos que han dado las compañeras, que se los agradezco mucho, porque entonces eso me permite a mí poder dar una posible solución a cada persona, ¿verdad? Porque todos vamos a tener situaciones diferentes. Y para finalizar está la síntesis, perdón, la actividad 2, que sería la síntesis final. Vamos a elaborar una síntesis final para su proyecto. Eso va a ser, por supuesto, ya cuando tengamos la experiencia y todo el asunto. Debe tener una extensión máxima de una página. Vean que máxima de una página, pero tampoco es que vamos a venir aquí con 2 renglones, ¿verdad? Eso es importante. La vez pasada que también se pidió un análisis, habían análisis. No es que largo signifique que esté bueno o que sea mejor, pero tampoco a veces podemos decir en 2 renglones, pues dar una verdadera explicación, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que tenemos que explicar, justificar, argumentar respuestas, brindando respuestas analíticas, apoye cada una de las respuestas con una cita bibliográfica. Entonces, vea que son 4 preguntas para una página. Bueno, menos de una página no podemos hacer. O sea, yo creo que la página más bien se nos va a quedar un poquito corta, porque son 4 preguntas y cada pregunta tiene que llevar una cita bibliográfica. ¿Cómo logra la integración curricular con el modelo que seleccionó? Entonces, aquí es donde vamos a confrontar. Bueno, entonces Rachel seleccionó, o Anita, no sé cuál fue, el modelo de telaraña de integración curricular. Entonces, ¿cómo ese modelo particularmente cómo yo logré esa integración con el planeamiento que yo hice? Su planeamiento responde a alguna de las propuestas que se plantean sobre la integración curricular. ¿Por qué? ¿Verdad? Esas páginas que ahí se ponen, explica la luz de la unidad didáctica, teoría, ¿verdad? Parafraseo y cita. Una ventaja de la integración curricular que usted desarrolló. Bueno, yo hice esto y considero que es ventajoso porque pude desarrollar en un corto tiempo todas las asignaturas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué a mí me sirvió este tipo de trabajo, este tipo de integración? Describe en un párrafo cuál fue la actitud del estudiantado ante su propuesta de trabajo, se mostraron interesados, participativos, ¿por qué cree que sucedió eso? No importa si no fue lo que ustedes pensaban, porque eso puede pasar. A veces uno planea muchas actividades que uno considera bonitas y pues no, porque no me alcanzó el tiempo o porque los chicos tenían mucho calor, no sé, se me ocurren, esas son ocurrencias mías, pero cada uno va a, a contar un poquito cómo fue ese desarrollo en el aula, ¿verdad? Vean que esto es una síntesis, en realidad es pequeña, como yo les decía, menos de una página, no podría ser, no podríamos desarrollar esto menos de una página, porque les recuerdo, tienen que llevar citas, ¿verdad? Y ya nos Profe, queda en el esa orden. síntesis no deben de aparecer las preguntas. No es necesario. Okay. Profe, Portada, disculpe. sí, dime. La primera pregunta que se debe responder de cómo logra la integración con el modelo que uno eligió viene siendo tal vez parecido a lo que las compañeras querían hacer en las actividades, de que especificar qué materia es la que se está integrando. No sería como responder esta misma pregunta.
Porque si yo explico cómo logra la integración, yo puedo decir, bueno, es que por medio de esta actividad se logró ver X tema que pertenece a la materia de matemáticas, se le ayudó a los estudiantes a recordar o a reforzar tal temática de lo que es ciencias por medio de a la hora de que se les mencionó o se les pidió clasificar, no sé, X cosa ahí que uno les pidió que hiciera. ¿Cuáles dices que son? ¿La 1 y cuál? La primera, donde dice que cómo se logra la integración. Es más o menos como explicar así del por qué se está integrando. Sí. Perdón, es que lo que te entendí es que era igual a otra pregunta, entonces te estaba preguntando cuál. Sí, más o menos esa es la dinámica, sí, está bien. Ok, entonces a lo que yo me refería es que, por ejemplo, en las actividades, una compañera dijo que si se podía poner cuál materia es la que se está integrando, como para que quede bien para que quede más claro. Ajá, entonces yo siento que es como responder esta misma pregunta, porque se está diciendo de una vez que se está integrando esa materia gracias a esa actividad que se está realizando. Ajá, sí, ya te entendí. Sí, exactamente, es lo que más o menos dijo alguna de las compañeras. Sí, está bien, perfecto. Ok, está bien, profe, muchísimas gracias. Gracias, Jenny, por la pregunta. Entonces vamos al orden del trabajo final. Ok. Portada completa según indicaciones de la orientación académica. Cuadro con la plantilla de las actividades, ¿verdad? Esa plantilla que se les brinda, inicio, desarrollo y cierre. La síntesis final del proyecto. Referencias de los libros, que si utilizamos un cuento, que si sacamos una estrategia de algún libro en específico, ¿verdad? Eso es importante, dar mérito al autor, ¿verdad? Poner la referencia de las lecturas utilizadas. El proyecto debe ser entregado estrictamente en la fecha establecida y debe de incluir la constancia de su aplicación con sellos y firmas. Por ahí alguien me preguntó que si las firmas podían ser digitales porque digamos que no se las habían mandado que no se iban a presentar y que se las mandaron por correo. No hay ningún problema, pero cuando ustedes vayan tienen que llevar las hojas para que se las sellen. Sin sellos, los anexos no son válidos. Es importante que los sellen y vean que sin anexos, porque por ejemplo, Jenny me puede presentar todo un proyecto y todo un análisis y todo, pero si no hay un respaldo de presencia, yo no puedo verificar que eso se dio, porque vamos a ser muy malos y vamos a decir que Jenny todo lo inventó. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ese anexo me da la certeza de que Jenny fue y que se presentó y que esa institución da fe de que ella estuvo, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de los anexos. Inclusive les cuento que el cuatri pasado hubo personas que habían hecho todas las tareas, que presentaron el proyecto final y por no presentar anexos no se les pasó en la asignatura. Entonces, vea la importancia de los anexos. Voy a dejar dime. En el anexo 2 dice visita 1 y visita 2. Esa visita 1 es el día en el que uno fue para solicitar permiso. Correcto. Profe, bueno, buenas noches. Profe, una pregunta, pero el anexo 1 solo pide el sello de la universidad, no de la escuela. ¿Qué sería? ¿Que se desconectó la profe? Sí, yo creo que sí, por un momento pensé que era yo. Sí, vea, lo que es el primer anexo
De hecho, aquí yo lo tengo. Ese primer anexo es nada más para que usted lo presente y que solicite el permiso. Entonces lleva el sello de la universidad y lo que es la firma y el nombre del encargado de la universidad, el administrador o el que esté ahí en el momento que lo atiende a uno. Ok, el de la escuela no. ¿Perdón? El de la escuela no. No, ese no, porque eso es como decir el respaldo suyo por parte de la universidad de que es cierto que usted necesita presentar un trabajo. Entonces solamente lleva la información de la universidad. Ya los otros sí son sellados y firmados por la maestra y por la directora de la escuela donde usted vaya. Yo en mi caso mejor le dije que me firmara y me sellara ese también ahí abajo. Por sí, aquí es que me dio al rato nos lleva yo. Disculpen, pero el Teams me sacó, pero ya estoy aquí de vuelta. Cuando iba a compartir, pues decidió sacarme, pero ya estoy por aquí. Entonces, lo que nos queda es ver la rúbrica. Vamos a saber. Ay, no, perdón, mira, estoy abriendo otra cosa. Ustedes me dicen si ya están viendo mi pantalla. Todavía no se ve, profe. No. Ay. Es que cuando le agarro esto a Teams, le agarra. Ok, vamos de nuevo. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Ya la están viendo? Sí. Ahora sí, ¿ves? Ok, vamos a ver. Entonces, la calificación tenemos, presenta la plantilla de planeamiento completa, respetando las columnas, utilizando la columna para actividades. Eso es un puntito. ¿Verdad? Que es lo que yo les decía, utilizamos eso, aunque sabemos que no es la que está ahorita vigente. El planeamiento, las actividades de inicio, plantea, ven que dice una actividad para motivar al estudiantado y generar interés en el trabajo a realizar. Utiliza algunas de las actividades que planificó en las tareas 1 y 2, que se adapte a esa situación. Describe con claridad la actividad que realiza. Describe la actividad cómo acomoda el grupo. Después están las actividades de desarrollo. Establece el modelo con el que va a trabajar. Explica a la luz de la unidad paso a paso lo que hará siguiendo el modelo. Establece el tema que trabajará como eje principal de la integración. Establece la organización del grupo para participar en sus actividades. Propone 5 actividades que le permitan el trabajo de integración, incluyendo las actividades planeadas en la tarea 1 y 2. Bueno, aquí dice 5, pero se habían hablado de 3. Entonces, yo lo voy a dejar en 3. ¿Ok? Si ocupan una más 4 o si ocupan 5, pero como mínimo 3. Si esas 3 actividades están bien desarrolladas, bien descritas, los 5 puntos. ¿Ok? Para que ustedes sepan. Igual, si alguien no se presenta a esta tutoría, pues bueno, pues hará 5 actividades. Pero eso va a depender, como le decía ahora Anita o Rachel, no sé, que eso va a depender, digamos, de la estructura que ustedes tengan de planeamiento. Entonces, vamos a hacer sí, de 3 a 5. Explique con detalle lo que realiza para desarrollar cada tema de la asignatura que integran. Presente el material para las actividades, es original, elaborado con material reutilizable. Las actividades que plantea integran los temas de las asignaturas. Y la actividad de cierre que vamos a concluir con la temática que se ha estudiado, explica paso a paso cómo la desarrolla y cómo organiza el grupo. Aquí los puntos que leíamos ahora de la síntesis final. Elabora una síntesis final para su proyecto con extensión máxima de una página, contesta de forma amplia las interrogantes, apoya cada una de sus respuestas con una cita bibliográfica. Acordémonos que estas citas, que no lo había dicho ahora, deben de ser pequeñas, ¿verdad? No es que vamos a hacer citas bibliográficas de párrafos, porque entonces no van a tener espacio para que ustedes puedan expresarse y puedan demostrar ese proceso de análisis.
Entonces, las citas bibliográficas pueden ser pequeñas para que ustedes refuercen o respalden lo que están ahí indicando. Su planeamiento responde a algunas de las propuestas que se plantean sobre integración curricular en las páginas de la unidad didáctica. Explica a la luz de la unidad didáctica una ventaja de la integración curricular que usted desarrolló en su planeamiento. Describe en un párrafo cuál fue la actitud del estudiantado ante su propuesta de trabajo y explica por qué cree que sucedió. Y ya, pues se incluyen las de rigor, que son la redacción, ortografía y seguimiento de instrucciones. Bueno, aquí tenemos una de anexos también. Presenta los 2 anexos firmados, que era lo que decía ahora la compañera. En realidad no vi quién era la que estaba hablando, pero que el anexo 1 es lo que ella lo explicó de manera perfecta, que es el anexo con el que usted le corrobora a la escuela de que usted necesita ese espacio, ¿verdad? Los que deben de venir firmados son el anexo 2 y 3, con el respectivo sello del centro educativo que visitó y debidamente calificado por la persona, que es el anexo 3, ¿verdad? El 2 es el de que usted asistió y el 3 es el que le califica el profesor. Igual, aunque el profesor le pongan, que nunca ha pasado, gracias a Dios, pero que el profesor le baje, bueno, perdón, el profesor no, el docente que tiene a cargo el grupo, le baje, le ponga un 0 a todo, eso digamos que es muy propio de su concepto, ¿verdad? Y no va a perjudicar en nada lo que ustedes hagan. Me explico. Vamos a ver, es que una vez una estudiante no presentó el anexo porque el profesor le había bajado bastantes puntos, porque obviamente en el dominio de grupo era un grupo complicado, ella era la primera vez que lo veía. Obviamente, no va a ser el mismo dominio de grupo de un profesor de planta, ¿verdad? Entonces, el profesor le bajó bastantes puntos, ella no quiso presentar el anexo y se vio perjudicada. Y, ¿verdad? Eso es una referencia más que para mí, para ustedes, ¿verdad? Eso es una referencia para ustedes, de cómo lo hicieron ustedes, pero eso para mí solo es un anexo y punto, ¿verdad? Espero que lo hagan muy bien, por supuesto. Referencia bibliográfica, presenta la bibliografía con formato APA sexta edición de documentos, imágenes utilizadas. Si yo utilizo una imagen o lo que fuera, todo debe de ir referenciado. Y esto sería, no sé cómo siente. Profe, una preguntita. Dígame, Mari. Es que el anexo 2, digamos, ¿verdad? Dice eso de las 2 visitas, pero yo hablé con la directora por teléfono porque ya yo la conozco y a la maestra, entonces me puse de acuerdo con ellas y ellas me dieron el permiso. Entonces, el día que yo voy a hacer el planeamiento, ¿puedo poner las mismas fechas o sí debo ir a dejarle ese documento a ella antes? No, para nada. Con que usted me diga que ese día de la visita usted estuvo ese día y se lo sellen, listo. O sea, eso es como una formalidad, porque por ejemplo usted conoce, pero hay otras que no, entonces sí tienen que ir y demás. Pero eso es una formalidad. Si ya usted conoce y todo, con que ese día de la visita venga firmado y sellado, más que suficiente. Bueno, profe, está bien. Muchísimas gracias. Perfecto, Mari. Okay. Yo espero que a grosso modo, porque como les digo, es un poquito complicado, pero que a grosso modo podamos entender y podamos pues trabajar con los planeamientos, y espero que todo les vaya súper bien. Ya sería la última vez que nos vemos, ya no nos vemos más. Espero que nos topemos algún día ahí por la calle y todos estén trabajando y sean los excelentes docentes que yo sé que son. Muchísimos éxitos, muchísima suerte. Y por ahí ya nos quedan unas semanitas y ya llegamos al final. De verdad los felicito, les deseo éxitos. Sigan siendo tan responsables y entregando trabajos tan bonitos. Les doy mérito por ser tan autosuficientes, tan autodidactas. Y bueno, les deseo muchísima salud, prosperidad. Y yo sé que por ahí en la calle algún día nos vemos, si Dios lo permite. Que estén bien. Igualmente, profesora, muchísimas gracias, muy amable por todo. Una excelente profesora. Muchas gracias, gracias a ustedes. Ay, ojalá nos veamos por ahí algún día. Si Dios lo permite, así va a ser. Bueno, profe, es la mejor. Gracias, hasta luego.